Muy buenos días, Karina y Nicolás, y un saludo fraterno a toda la audiencia de Radio Exitosa. General, justo estábamos hablando, muy buenos días, justo estábamos hablando de esta alerta que ha emitido los Estados Unidos para que sus conciudadanos no viajen al Perú. Nosotros, por supuesto que sabemos que tenemos las fronteras cerradas, pero ya ellos están diciendo que que advierten que hay un brote fuertísimo del COVID, hablan de la inseguridad y también de terrorismo. ¿Cuál es su reacción? Bueno, en primer lugar, cuando nosotros hemos tomado la acción de declarar el estado de emergencia a nivel nacional, una de las medidas complementarias ha sido el cierre de las fronteras. Entonces, las actividades que realizan los países a través de vuelos de estado a estado tienen ciertas normatividades y ciertas restricciones que seguramente los Estados Unidos así lo ha determinado. Sin embargo, nosotros estamos trabajando para disminuir esa tendencia en lo que ha manifestado ante el incremento del COVID-19. Es por eso de que se ha emitido el decreto supremo hace unos días indicando las restricciones para tratar de minimizar el efecto que viene llevándose a cabo con diferentes acciones desde el núcleo familiar, desde el tratamiento de los niños, desde la atención a los grupos vulnerables desde la familia para evitar contacto y desplazamiento del virus. Entonces se está tomando una acción más agresiva, llamamos así, y más contundente en el control y supervisión de la no realización de actividades como reuniones sociales. Entonces, para complementar esto, se están maximizando y multiplicando las acciones dentro del conocido Plan Taita, no solamente a nivel de la capital, sino a nivel regional. Ya lo hemos hecho en Cajamarca, Arequipa, Moquegua. Este fin de semana lo vamos a hacer en Puno, Juliaca y en Huánuco, Tingo María. La próxima semana lo vamos a hacer en Ayacucho, Ica, Cusco y otras localidades que requieren que conjuntamente con el Ministerio de Salud se pueda llevar a cabo la atención primaria y el sostenimiento alimentario de aquellas familias que están afectadas. Ministro, discúlpeme que lo interrumpa, pero para no irnos del tema de esta alerta que ha dado los Estados Unidos, advierten a sus connacionales que no viajen libremente por todo el país por temas de seguridad también. Le quería preguntar precisamente eso, el tema de seguridad, que no viajen a la zona fronteriza colombo-peruana en la región Loreto debido a la delincuencia, el Valle de los Ríos, Apurímac, N y Mantaro, el Braen, incluyendo áreas de departamento de Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín por el terrorismo y la delincuencia, los delitos incluidos robos menores, robos de vehículos, asaltos y delitos violentos son una preocupación en el Perú durante las horas del día. Entonces les están hablando de delincuencia y terrorismo. Sí, ahí hay tres aspectos fundamentales. Primero, el desplazamiento que usted ha hecho mención, del desplazamiento que se está haciendo desde la capital a diversas regiones, y como usted puede apreciar hay ciertas limitaciones y cierta reducción de esa movilidad que se está llevando a cabo, ¿no? Para ello tiene que haber medidas complementarias de seguridad en cada uno de esos desplazamientos que lo viene llevando la policía conjuntamente con las Fuerzas Armadas. Segundo, cuando nos referimos a la zona del Braen, en el cumplimiento de nuestras competencias a través del Ministerio de Defensa y Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, no estamos descuidando la zona del Braen. Se vienen llevando acá intervenciones. En los últimos 2 meses ha habido intervenciones con captura de mandos militares y acción sobre blancos de alto valor en cada una de las actividades, y se está llevando a cabo un patrullaje intenso en la zona delimitada del Braen. Inclusive se acaba de nuevamente solicitar la prórroga del estado de emergencia para esa zona para cumplir con todas las actividades y no descuidar por la presencia del COVID-19 o esta emergencia en la zona. Entonces, nosotros estamos llevando a cabo ese tipo de acciones. Si bien es cierto de que en la ciudad de Lima, como todos hemos podido apreciar, la percepción de inseguridad ha incrementado en los últimos días, en el marco del desarrollo del Plan Fortaleza 2020, emanado desde el Ministerio del Interior y ejecutado por nuestra Policía Nacional, ya se están llevando intervenciones en zonas calientes, en zonas puntuales, en donde está apoyando las Fuerzas Armadas, con grandes efectivos, y hemos tenido, tanto el día de ayer como el día martes, intervenciones por parte de nuestra policía, Ministerio Público, asimismo con apoyo de las Fuerzas Armadas para garantizar
esta intervención de manera disuasiva. Entonces estamos tomando esos tres ejes, ¿no? Con mayor intensidad: seguridad en los desplazamientos, seguridad en la zona del Brain y seguridad ciudadana para reducir la percepción en la ciudad de Lima inicialmente y posteriormente en aquellas ciudades en donde haya este índice de incremento de la delincuencia. Ahora, para remitirnos al tema de los ajustes que usted dice, de la severidad con la que se va a tratar el tema de los protocolos, o sea, una de las más importantes fuentes de contagio están siendo las reuniones familiares, los eventos sociales. El estado de emergencia permite o sea, no hay la inviolabilidad del domicilio, ¿no es cierto? O sea, permite que las fuerzas del orden ingresen a una casa sin autorización de sus propietarios o de sus conductores. ¿Eso se va a hacer? Nicolás, muy buenos días. Gracias por la pregunta, que me permite ampliar un poco más la información para que nuestros ciudadanos puedan entender lo siguiente. Cuando tenemos nosotros una declaratoria de estado de emergencia, se restringen ciertos derechos consagrados en el artículo 2 de nuestra Constitución Política del Perú. Dos que voy a mencionar son importantísimos para entender eso, ¿no? Permite de que las autoridades, ante la eminencia de de un delito que se está cometiendo, ¿no?, y que puede atentar contra la seguridad pública de los ciudadanos, puede intervenir. Entonces, pues, la inviolabilidad ya queda de lado, ¿no es cierto?, para poder ingresar, detener y hacer los procedimientos correspondientes, y así, como lo ha manifestado el señor ministro del Interior, nuestra policía lo va a hacer en el cumplimiento de la norma. No queremos que la norma solamente esté escrita y no se lleve a cabo, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de actividades, ¿no?, que son ya no el libre tránsito y tampoco la inviolabilidad del domicilio, permita a las fuerzas del orden poder actuar para poder garantizar. Entonces, se va a permitir, en el cumplimiento de las normas, como está establecido, de que continúe haciendo reuniones sociales, libando licor en la calle, o haciendo actividades de concentración de personas para reuniones así festivas o de otro tipo de naturaleza. Entonces, hago un llamado a toda la población de que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa van a hacer todos los esfuerzos de control y supervisión este día domingo para el cumplimiento de la norma y garantizar de que no haya la propagación del virus como consecuencia de este tipo de reuniones no autorizadas. Ahora, pero ¿cuál es el rango? Porque eso también va a depender del criterio, ¿no es cierto?, de la autoridad competente. Es decir, ¿qué es lo que se va a considerar una reunión social? Es decir, se supone que uno no debe permitir la presencia de personas que no viven en su domicilio. Exactamente. En una vivienda nosotros tenemos de que existen, porque nosotros tenemos que ser frente a nuestra realidad. Hay viviendas en la ciudad de Lima, como en diferentes zonas de nuestro territorio nacional, que en una vivienda existen hasta 2, 3, hasta 4 familias. Eso está permitido por una cuestión de que están viviendo ahí, y es una cuestión de residencia, y en las cuales tienen que proteger a sus familiares vulnerables. En ese sentido, se está trabajando para eso a través del Ministerio de Salud. Sin embargo, no puede haber que en una vivienda donde existan 8 o 9 personas, por información de los mismos vecinos que están preocupados porque se desarrollen este tipo de actividades, haya presencia de 15, 20, 30 personas y que estén libando licor hasta altas horas de la noche y que estén haciendo actividades que no estén autorizadas. Pero igual, general, así no estén libando licor, o sea, el riesgo, o sea, incluso el solo hecho de que producirse una reunión donde van a visitar a la abuelita, los hijos con los nietos, y tienes 12, 14 personas reunidas, eso ya es un riesgo de contagio, más allá de si se tome licor o no, ¿no? Así es, exactamente. Ese es el segundo tema que yo quería alcanzar, o sea, de que se restrinja las reuniones familiares, las visitas familiares, la migración del virus. O sea, se tiene que guardar la actividad de visitas en las condiciones normales de permanecer en su vivienda. Lo que nosotros, Nicolás, no podemos hacer con la flexibilización que ha habido de la cuarentena
pretender volver a un estado de normalidad que no lo podemos llevar a cabo, ¿no? Nuestro modo de vida tiene que cambiar y tiene que estar sujeto a las normas sanitarias correspondientes, distanciamiento social, que no exista aglomeración de personas, ya sea haciendo actividades sociales, libando licor o reuniéndose en familia. Porque nosotros creemos equivocadamente, ¿no? Creemos equivocadamente que cuando entramos al espacio de nuestra vivienda nos podemos retirar la mascarilla y podemos decir que estamos en una zona segura, que es un gran error que se ha cometido y que esto ha permitido la propagación e el incremento del virus. Lo que ha pasado es que una vez que las familias se han reunido, todo el mundo se ha quitado la mascarilla, la gente no ha mantenido el distanciamiento social, ha habido abrazos, y ahí es donde han ocurrido los contagios. Eso está claro por los reportes de las personas que han sido interrogadas, ¿no? Cuando se ha hecho el seguimiento de los casos, la mayor parte de ellos se habían contagiado en una reunión de esta naturaleza, ¿no? Así es, y el motivo de hacer esta cuarentena los días domingos y la cuarentena focalizada a nivel nacional en 6 departamentos y en cerca de 36 provincias es justamente para evitar este tipo de acciones a través del núcleo familiar, educándolos, comunicándolos y tomando las acciones correspondientes desde el marco de nuestras competencias. Decía yo eso porque la mayoría de problemas que hemos tenido y se sigue teniendo es porque, como consecuencia de estas reuniones sociales y que liban licor, quieren agredir a la parte policial, o sea, a la intervención policial. Entonces, a partir de esos momentos, en coordinación con el Ministerio del Interior, eso no se va a permitir. Se va a hacer uso y empleo de todos los recursos para reducir este tipo de actividades. Se ha coordinado con las autoridades locales para que estas personas que van a ser detenidas sean trasladadas hacia estadios o a centros abiertos que no permitan el contagio de nuestras comisarías, porque también en el devenir de estas intervenciones hemos tenido muchos de nuestros policías que han sido infectados. Por lo tanto, queremos reducir este tipo de contagio que se pueda producir como consecuencia de estas intervenciones. Ministro, han venido algunas críticas respecto a la posición del gobierno. Se ha dicho que no se ha cambiado mucho, pero lo que está diciendo usted es que van a haber ahora sí operaciones para que hacer respetar en realidad lo que ustedes están diciendo. Si van a encontrar a personas que no viven en la misma casa, las van a sacar y simplemente las van a poner en los estadios. Sí. Mire, nosotros hacemos un llamado porque esto tiene que ser un trabajo articulado y conjunto con nuestra población, que nos informe de este tipo de irregularidades, porque ya nosotros hemos coordinado con los gobiernos locales a través de su serenazgo para poder llevar a cabo ello. Y ¿cómo informa? ¿Cómo informan? ¿Por serenazgo? ¿Cómo se informa? ¿Hay un teléfono especial? No, cada distrito tiene su procedimiento de llevar a cabo y nosotros ya hemos coordinado a través del Ministerio del Interior con las autoridades locales, de que ellos van a informar a través de su call center que tienen los gobiernos locales en coordinación con la policía para hacer las intervenciones y tener conocimiento de este tipo de actividades no autorizadas. Ministro, pero creo que ahí va a tener un escollo, Serenazgo no llega, yo le digo después del distrito y todo no llega, uno llama y no llega. ¿Cómo van a hacer? Claro, depende del distrito, ¿no? Hay distritos donde son muy eficientes. Y hay distritos donde no, hay distritos una capacidad operativa. Y más bien los distritos donde tienen muchos contagios son los que menos capacidad operativa tienen. Sí, mire, por ejemplo, nosotros acabamos de estar en una acción cívica conjunta con el Ministerio de Salud en el distrito de Comas, en Lomas de Cuernavaca, donde es una zona muy caliente y donde no se están cumpliendo las normas. Entonces nosotros no estamos esperando, ¿no? Tener esa información, nos vamos acercando con estas acciones cívicas, indicando a la población las acciones que nosotros vamos a llevar a cabo ante el incumplimiento de las normas. Cuando yo hablo de las coordinaciones con los gobiernos locales, es otro procedimiento que estamos estableciendo para obtener la información. Por más despliegue de medios que nosotros hagamos con Fuerzas Armadas y Policía Nacional, de repente va a haber cierta limitación de llegar a las organizaciones vecinales de manera puntual y directa, pero por informaciones que ya tenemos actualmente, sabemos cuáles son las zonas calientes en donde se están reuniendo continuamente y periódicamente haciendo este tipo de actividades no autorizadas. Entonces nosotros, a partir de este domingo, vamos a dirigirnos hacia esa zona y vamos a ser muy firmes
en el cumplimiento y rigurosos en el cumplimiento de estas disposiciones. Y también en las aglomeraciones, en los paraderos, porque no solamente es en las fiestas y dentro del seno familiar, en las aglomeraciones, en donde vea mucha gente, donde se quitan las mascarillas, ahí también va a estar presente los militares junto a la Policía Nacional. Exactamente, mire, una de las variaciones que vamos a llevar a cabo es que nosotros, en apoyo a la labor de la policía en el marco de nuestras competencias, establecíamos puntos de control en apoyo a la policía, pero de manera fija. Lo que vamos a hacer ahora es extender ese control en un ámbito geográfico cercano a ese punto de control para, conjuntamente con la policía, mapear y registrar las calles que estén vacías, que no exista personal aglomerado fuera de sus viviendas y concentración de personas no autorizadas. Inclusive, no permitir la venta ambulatoria en esos días que ocupan las calles y que comprendemos nosotros que es un medio de sostenimiento de vida, pero el día domingo no pueden llevarlo a cabo. La finalidad de todos estos ajustes y hacer todas las acciones correspondientes emanadas en la normatividad con este decreto supremo es reducir, uno, el movimiento, dos, la migración del virus, que como muy bien lo han dicho también ustedes, se está dando desde el núcleo familiar. Ahora, general, esto es un aspecto, ¿no es cierto? El control para el cumplimiento de los protocolos que hay que seguir para contener el avance del virus. Pero hay otra responsabilidad que está recayendo o en la cual está participando las Fuerzas Armadas y tiene que ver con la estrategia para enfrentar al virus desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista de la asistencia social, ¿no es cierto? Que es algo que ha estado fallando, porque y eso tiene que ver precisamente con las fragilidades, es decir, cuando se estableció cuarentena había gente que la ha roto porque no tenía que comer, ¿no es cierto? Porque tenía que salir a buscarse la vida de alguna manera. O sea, ¿cómo se está articulando esto en este momento? Mire, las acciones, como usted muy bien lo ha dicho, no solamente son en temas de apoyar la labor de intervenciones para reducir los niveles de delincuencia, no solamente es para apoyar a nuestra policía para el cumplimiento estricto de las normas y para que no se pueda mover el personal, sino también a través de órganos como el Instituto Nacional de Defensa Civil, como Caliwarma, como otras entidades aglutinadas del sector privado, permitir el soporte alimentario de la población a la cual se reduce su movimiento, se le aísla para el cumplimiento. Yo puedo informar a través de Defensa Civil y con apoyo de la empresa privada, se han entregado cerca de 70,000 kits que abarca para un componente de una familia de 4 personas. Estamos hablando de 280,000 personas. Eso por una parte. Otro con el plan Taita, que se viene llevando a cabo para determinar el número de positivos que hay y la población infectada. Se le está dando sostenimiento alimentario por 15 días y hasta el momento estamos entregando cerca de 60,000 kits para 60,000 familias. Si multiplicamos por 4 tenemos otros 280,000. Asimismo, a través de la presidencia del Consejo de Ministros se está haciendo un soporte complementario alimentario, pero para la ciudad de Lima, para 24 distritos. Se ha empezado con Ancón, se ha empezado con Manchay, hacia el sur se ha hecho con Punta Negra, Punta Hermosa, y así se está avanzando en el sentido de dar soporte alimentario para mitigar en la población altamente vulnerable y que no tiene recursos para dar ese sostenimiento. Entonces, se está haciendo un esfuerzo, no solamente en temas de seguridad, de la reducción y contención del virus, también para apoyar con este soporte alimentario. Pero no solamente nos estamos quedando en la ciudad de Lima, sino que ya estamos haciéndolo en regiones como Cajamarca, Arequipa, Moquegua, Puno. ¿Y eso no lo hacían antes? No, pero nosotros lo hacíamos anteriormente, Karina, pero en la ciudad de Lima. Ahora ya lo estamos haciendo a nivel nacional. Se ha descentralizado. Exactamente. Yo tengo una consulta, es que no me ha quedado muy claro el tema de la alarma que ha dado Estados Unidos. Nos hace ver como un país en realidad totalmente inseguro, ¿no? Porque te dice que tienes COVID, tienes terrorismo y tienes inseguridad ciudadana.
Y usted nos ha respondido de que la percepción de la inseguridad ciudadana, percepción yo creo que no es la palabra, ministro, porque acabamos de dar una noticia donde un delincuente se ha subido a un micro y a balazo limpio ha herido a un miembro de la Policía Nacional y también a pasajeros. Entonces nos están viendo como un país en realidad en retroceso total. Gracias, Karina, por la oportunidad de poder responder a la pregunta. Mire, nosotros somos muy respetuosos de las opiniones o de lo que pueda decir cada país en este proceso de soberanía que tiene para decirnos. Sin embargo, nosotros tomamos esa información y la tenemos que traducir en acciones para minimizar algunas acciones. Por ejemplo, nosotros no podemos dar la espalda o cerrar los ojos ante una realidad que nosotros tenemos un alto índice de percepción por parte de nuestra población en la inseguridad ciudadana. Entonces tenemos que ver y denotar estrategias como las que le acabo de mencionar en el Plan Fortaleza 2020, que está apoyando a las Fuerzas Armadas, pero para reducir esos índices. Entonces tenemos que trabajar, ¿no? Y de manera conjunta, las Fuerzas Armadas están para apoyar en el marco de su competencia disuasiva para que la policía pueda ingresar a una determinada zona con las respectivas seguridades y competencias legales correspondientes. Lo estamos llevando a cabo, de acuerdo a lo que ha dicho el día de ayer el señor ministro del Interior, en el segundo operativo en el marco, como le dije, del Plan Fortaleza, que se va a llevar a cabo no solamente en la ciudad de Lima, sino también a nivel nacional. Entonces, lo que queremos nosotros es reducir ello. Ahora, el tema de lo del Brain, el terrorismo, y el tema del narcotráfico, no se está dejando de lado. Se está comenzando a llevar y se comunicó que se van a comenzar a incrementar acciones en dichas zonas para reducir esta incidencia comunicada no solamente por los Estados Unidos, sino por reportes que nosotros mismos tenemos. Entonces, tenemos que trabajar... Sí. Sí, Nicolás. Sí, lo escuchamos. No, le digo, tenemos que trabajar para reducir y minimizar esta percepción de inseguridad o esto que nos está sucediendo, estos escenarios que se están presentando en el corto plazo. No podemos hacerlo de que vamos a hacerlo en el mediano o largo plazo, porque conjuntamente con la emergencia que nosotros tenemos con la pandemia, tenemos que buscar el equilibrio de lograr como Estado llevar a cabo acciones para reducir estos índices de violencia, de victimización que todos conocemos que existe y que se está llevando un trabajo no solamente por parte del Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa, sino también del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, cada uno en el marco de su competencia, pero estamos aunando esfuerzos para reforzar y reducir estos índices que se vienen presentando y que, como lo ha manifestado Estados Unidos, nos viene afectando como país. Podríamos decir nosotros lo mismo en sentido contrario, ¿no es cierto? O sea, Estados Unidos es uno de los países con más alto riesgo de COVID en el mundo en este momento, ¿no? Y en una sola ciudad de Estados Unidos, y casi podríamos tomarlo aleatoriamente, hay más casos de lo que estamos viviendo hoy en el Perú, pero en fin. Y tengo una pregunta bien puntual. Hay aniversario de Arequipa y de Huánuco este fin de semana. No va a poder haber celebraciones de ninguna naturaleza. No, Nicolás, gracias por la pregunta, ¿no? Efectivamente, este 15 de agosto hay aniversarios de esas dos regiones y departamentos, a los que les saludamos, y les pedimos su comprensión. El día de mañana, desde el día de hoy, ha empezado, por ejemplo, el Plan Taita en la región de Huánuco, específicamente en la provincia de Huánuco y en la zona de Tingo María, en las cuales lo único que se va a hacer como parte de estas actividades es el izamiento del pabellón nacional, no más, y no con presencia de gran cantidad de efectivos o algo, nada. Y si va a haber ese izamiento del pabellón nacional, es para tener el civismo y la responsabilidad en memoria de las personas que han dado su vida de diferentes sectores, como Fuerzas Armadas, Policía Nacional, bomberos, profesionales de la salud, y todas las personas que han fallecido en el cumplimiento de protección de la vida de nuestros ciudadanos. Es la única actividad que se va a llevar a cabo, ¿no? Con presencia del señor Premier, la señora ministra de Comercio, Exterior y Turismo, que es la responsable de esa zona, pero en el marco de todas las actividades del desarrollo del Plan Taita, que es intervenciones de salud, que son intervenciones de soporte alimentario, para
apoyar a nuestra población, general, que tiene gran influencia. General, ¿no? yo le pediría por favor que nos espere un momentito porque tenemos que cumplir con la pausa publicitaria para que nos cuente también cómo han sido afectados los miembros de las Fuerzas Armadas, cuántos contagios hay, cuántos lamentables fallecidos. Por favor, espérenos un ratito en línea. Gracias, Nicolás, por la oportunidad de poder informar de la afectación que ha habido esta emergencia como consecuencia de la presencia de la COVID-19. Nosotros, en un efectivo de intervención que estamos teniendo a nivel nacional de cerca de más de 70.000 entre Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea, hemos tenido el lamentable resultado de 60 personas fallecidas, miembros de estos tres institutos, entre oficiales, técnicos oficiales y personal de tropa. ¿No? Aquí nosotros transmitimos nuestro profundo pesar y solidaridad a nuestra familia militar. El número de infectados que nosotros tenemos a la fecha es de 1.894, de los cuales ya prácticamente cerca del 60% ha retomado nuevamente su acción de trabajo. En la estadística, nosotros podemos apreciar que este 60% ha hecho de que volvamos a estar en primera línea. Y con el debido respeto, Nicolás, me incluyo yo, porque yo estuve infectado del virus del 1 al 15 de mayo, cumplí mi cuarentena y en el devenir de mis competencias como jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil retorné a mis actividades y desde el 15 de mayo lo sigo llevando a cabo, ¿no? Dentro de las actividades que se tiene que hacer, porque este es el momento de unificar esfuerzos y de trabajar, pero tengan la plena seguridad de que están dadas disposiciones a los comandos de las Fuerzas Armadas en el sentido de atender a su peor posible para no se pueda ya tener mayor número de fallecidos. El día de ayer hemos estado en el hospital militar y ha habido la presentación de cerca de 32 unidades para UCI. Significa ventiladores mecánicos, significa de que antes teníamos 8 camas y ahora con las 32 tenemos para 40. Entonces estamos incrementando la capacidad de respuesta de atención hospitalaria. Pero es bien importante también, general, porque eso es, digamos, el final del camino, ¿no es cierto? Hemos estado hablando en relación al tema de los 400 policías fallecidos, la interrogante absolutamente legítima de cuántos de ellos murieron porque no tenían los elementos de protección adecuada. Y los miembros de las Fuerzas Armadas están altamente expuestos en este momento. Entonces, lo primero es garantizar que salgan a la calle con la debida protección y, en segundo lugar, que haya un procedimiento de someterlos a pruebas con regularidad para detectar si alguno de ellos se ha contagiado o no, ¿no es cierto? Pero ¿por qué la diferencia? Apenas se detecte la presencia del virus. ¿Por qué la diferencia? No, es que nosotros estamos llevando a cabo, tal como lo ha dicho Nicolás, desde el primer momento de intervención. No digo que no lo está haciendo nuestra policía, yo estoy respondiendo por nuestras Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa. Se ha garantizado en los equipos de protección personal. Por ejemplo, me voy un poco más, porque el INDECI está adscrito en el Ministerio de Defensa y está trabajando en el devenir propio de la emergencia, en los cuales yo como jefe institucional hemos tenido cerca de 90 infectados y 2 fallecidos. Pero yo me permito decirles de que por qué ese número que ha habido de los fallecidos, porque la mayoría de las incidencias, de los fallecimientos de nuestro personal militar es porque colateralmente ha tenido algún tipo de dolencia, ¿no? Pero aún así nosotros estamos redoblando esfuerzos para que esto no se pueda incrementar. Es una obligación nuestra protegerlos, cuidarlos, atenderlos, y cuando estén plenamente curados, ¿no? Y tomamos conciencia de ello, no existe ninguna obligación para que vuelvan rápidamente, ni ningún tipo de sanción correspondiente, sino en el devenir propio de las competencias y de la cura, podemos decir, vuelven a hacer sus actividades normales. Algunos ya no regresan a estar en primera línea, sino trabajo netamente administrativo. Yo me imagino que toda la información que usted tiene para resguardar bien con los equipos de protección personal a los miembros de las Fuerzas Armadas se las debe pasar al Ministerio del Interior, porque son 400 muertos, es decir, es una cifra de escándalo, y hemos visto precisamente el tema de las vergonzosas contrataciones con corrupción. ¿Cómo van las adquisiciones en el tema del Ministerio de Defensa?
Mire, en el tema de las adquisiciones, en el Ministerio de Defensa y en los institutos de las Fuerzas Armadas, estamos siendo muy rigurosos y muy estrictos para verificar el cumplimiento de las competencias en tiempo y que se pueda proporcionar en calidad la mejor atención a nuestro personal. No escatimaremos ningún medio para llevar a cabo eso. Es más, si necesitamos solicitar donaciones, ¿no?, como lo hemos hecho a través de cooperación internacional, por intermedio de Francia, por intermedio de Suiza, y lo digo públicamente, y nuestro agradecimiento a ellos, que nos han permitido trasladar equipo de protección personal, como overoles, como guantes, como mascarillas, para que eso vaya inmediatamente a nuestras Fuerzas Armadas, aquellos que están en primera línea y que día a día están en contacto con nuestra población y que puedan garantizar su seguridad. Asimismo, la rotación de las personas para que no estén constantemente expuestas a este tipo de acciones. Entonces, nosotros estamos llevando un procedimiento prolijo. Tengan el pleno convencimiento y la seguridad que no vamos a permitir ningún tipo de irregularidad en el proceso de adquisiciones, mucho menos que atente contra la vida y protección de nuestros miembros de las Fuerzas Armadas. Eso general sería algo muy grave que nosotros no lo vamos a permitir. General, se ha hablado en los últimos días, lo conversábamos ayer con el almirante Montoya, y él dice que se está subutilizando las Fuerzas Armadas, es decir, que la colaboración que las Fuerzas Armadas pueden dar en mantener el orden está bien, pero que ese tal vez no sea el principal aporte que las Fuerzas Armadas puedan hacer por la capacidad logística que tienen las Fuerzas Armadas. Y esto tiene que ver, por ejemplo, directamente con la distribución de ayuda a la gente más necesitada, a la gente más vulnerable que en este momento literalmente no tiene que comer, o para ayudar a organizar la intervención y la atención primaria, ¿no es cierto? Lo cual hay que trabajar en los barrios, con las organizaciones vecinales. ¿Ustedes han discutido esto, de cómo involucrar en estas tareas de una manera más directa a las Fuerzas Armadas? Por ejemplo, la distribución de alimentos, como le decía. Sí, pero por supuesto que sí. Por ejemplo, Nicolás, gracias por la pregunta, porque nos permite informar todas las actividades que está llevando a cabo nuestras Fuerzas Armadas. Nuestras Fuerzas Armadas no solamente están parados en las noches, no solamente están controlando de que se cumple el toque de queda, no, labores de seguridad, no exclusivamente. Primero estamos desarrollando jornadas de acción cívica, apoyando al Ministerio de Salud y a los gobiernos locales para fortalecer la atención primaria. En esas acciones cívicas se hace dos ejes, uno el no COVID y el otro el COVID. En la parte del COVID se hacen las pruebas correspondientes, se da el soporte alimentario, se da el aislamiento y se da el seguimiento y control de las personas en las zonas calientes que están. Asimismo, el traslado de todo el soporte alimentario en su mayoría y el eje está sobre las unidades de transporte de las Fuerzas Armadas, de los 3 institutos. Nicolás, mire, todo el soporte logístico que estamos llevando a cabo en evacuación, transporte de personal médico. Por ejemplo, en los últimos días se ha intervenido a cargo de la doctora Zulema Thomas, que ha sido el alta representante del Estado en Moquegua, porque había problemas de atención e incremento de virus conjuntamente con el salud. Ya se ha hecho la cesión de un ambiente del hospital para que pueda ser utilizado por el salud, pero en resumen, todo ese soporte logístico de llevar balones de oxígeno, de llevar planta de oxígeno, de traer personas, de llevar, está sobre el soporte de las Fuerzas Armadas. No, el planeamiento, estamos apoyando para hacer planeamiento y operación, o sea, planeamiento estratégico. Pero, ministro, y operación. ¿se les va a ver más activos? Más activos, es decir, hay 3 militares en el gabinete, más actividad, más protagonismo, más planeamiento, más estrategia de guerra. Yo creo de que sacaría la palabra de protagonismo por presencia y sobre todo trabajo, porque nosotros tenemos el compromiso de ayudar a cada uno de los sectores para poder reducir el índice del contagio, dar el soporte alimentario, asistir a nuestra población afectada en cada uno de los devenires de las acciones para reducir la incidencia de la pandemia. Tengan la plena seguridad que nosotros estamos haciendo todo nuestro esfuerzo desde el punto de vista de planeamiento, soporte logístico y acciones de seguridad
para llevar a cabo en el marco de las competencias de las Fuerzas Armadas, ¿no? Como lo ha manifestado el señor presidente, nosotros tenemos que llevar a cabo acciones, ¿no?, en virtud a los informes que nos da la Autoridad de Salud para redimensionar cuál es el tipo de acción que se tiene que llevar a cabo. Si nosotros tenemos que ser conscientes de que la flexibilidad de la cuarentena determinó a que se haga la proliferación de las reuniones sociales o familiares, tenemos que dar un paso atrás, ¿no?, y volver a ejecutar acciones de que nos permita, de que no se llegue a llevar a cabo ese tipo de acciones. Por lo tanto, nosotros en el cumplimiento de eso tenemos que educar a nuestra población, controlar a nuestra población para reducir ese riesgo. En ese aspecto fundamental, pero en los demás también tenemos que seguir trabajando sin descuidar nuestras competencias. Por ejemplo, tenemos que seguir actuando en el BRAIN, tenemos que seguir vigilando nuestras fronteras, tenemos que seguir apoyando a la población en diferentes acciones, como he manifestado, acciones cívicas, apoyo al Ministerio de Salud, apoyo de salud. Cada acción cívica, cada plan TAITA que nosotros requerimos, estamos apoyando con logística, estamos apoyando con transporte, estamos apoyando con intervención para asegurar la atención primaria. Pero cambio de rumbo para evitar más muertes. ¿Se va a ver ahí un cambio de muñeca? Sí. Lo que nosotros estamos haciendo a través de las disposiciones del señor Premier en estos momentos es intensificar, ¿no?, multiplicar y maximizar cada uno de los procedimientos. Si ha habido cierta flexibilización como consecuencia del levantamiento de la cuarentena generalizada que hubo, vamos a retomar en, como le digo, en que las acciones sean más rápidas, más que se multipliquen, que se puedan hacer para que el virus pueda ser combatido, como usted lo ha manifestado, en un escenario de guerra, lo más rápidamente posible. Tengan el pleno convencimiento que estamos multiplicando esfuerzos para llevar a cabo desde las Fuerzas Armadas y el sector defensa todas las actividades para proteger a nuestra población. Muchas gracias al general Jorge Chávez Cresta, ministro de Defensa, por atender nuestro llamado. Ha sido usted muy amable, general. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Nicolás. Quisiera aprovechar la oportunidad de cerrar esta entrevista en el sentido de hacer un llamado a nuestra población. Por favor, cumplamos las normas y los procedimientos, particularmente este domingo. En juego está nuestra vida. Y por favor, en memoria de las personas que han sacrificado su vida para protegerlos, cumplamos las disposiciones y este domingo demostremos que juntos podemos combatir a este enemigo invisible que nos viene haciendo mucho daño. Gracias, ministro. Karina. Ministro, y si no hacen caso a su llamado, la cuarentena se puede extender o las restricciones se pueden extender, para tenerla clara. Así es, de acuerdo a los informes que nos va dando como resultado de la aplicación de estas normas, se harán evaluaciones, la cuarentena se puede reducir o la cuarentena se puede extender. Entonces lo que nosotros queremos es cumplamos las normas y disposiciones y en el tiempo que nos dará la razón y el cumplimiento de todas las acciones conjuntamente, población y los 3 niveles de gobierno, podemos llevar a cabo un resultado que todos esperamos en más breve plazo. Muy bien, ministro, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias. Jorge Chávez.